¿Qué te aconteció en retornos pasados? Bueno, aquí te voy a estar hablando sobre esto. Veo que para algunos llegaron o vivieron momentos en retornos pasados bastante difíciles, donde se vieron muy solos, en los que nadie se les apoyaba, en los que fueron ofrecidos tal vez como tipo de ofrendas, en los que se traicionaron mucho, donde vivían a veces encerramientos ya sean físicos, mentales, psicológicos, donde había mucho retraimiento, tal vez para no poderse expresar o no tener ese libre hablar. A muchos se les cortó, vamos a decir, como muchos proyectos, tal vez ambiciones que tenían. eh, al- mm, algunos trataron como de sacudirse de ese tipo de situaciones. eh, Unos salieron triunfantes, otros no tanto. Veo también como muchas insatisfacciones mirando a veces como al horizonte a ver qué podían estar logrando. Eh, pero como a veces como con ese inacierto de qué es lo que, vamos a decir, qué decisión se podía estar tomando para poder salir de estos, vamos a decir, encrucijamientos en los que se les ponían constantemente. Para algunos, vamos a decir que empezaron como a fluir un poco mejor las cosas, como que hasta encontraron como, vamos a decir, como ese amor. Otros empezaron también a encontrar como mucho conocimiento, sabiduría, cierto balance, pero pues también tuvieron que, vamos a decir, como emigrar a, vamos a decir, a otros puertos, pues para poder encontrar eso que tanto buscaban, porque pues veían que en su sitio natal les costaba mucho, era como que demasiado aprisionamiento, más que todo como a las mujeres eran las que menos tenían como libertad para poder realizar las cosas que tenían como en mente, porque ya les tenían como, vamos a decir, como el futuro ya pactado, sí, ya las tenían como ofrecidas. Entonces, cosas que muchos tuvieron que huir como de esa zona donde ellas nacieron, para que pues para poder tener vamos a decir, medianamente libertad y de esta manera pues empezar a plantar como raíces de lo que estas mujeres querían. Para los hombres también, o sea, cosas también en las que se veía mucho subyugamiento a veces por los entes paternos, en los que tampoco pues había mucho libre albedrío para poder opinar, ya que se les sometía como a situaciones bastante fuertes. Si en algún momento como que expresaban algo contrario a lo que sus padres o la gente que tenían como en su entorno no se diese como ellos quisieran, o que no les gustaba tal vez lo que decían. Veo también que algunos o algunas en esos viajes sí encontraron pues mucho balance, pero para otros fue como totalmente lo contrario, o sea, como que se llevaron un estrellonazo con respecto a la realidad que tal vez se imaginaban o se ideaban estando como en sus sitios natales. Entonces sí fue algo en los que más bien como de poderse liberar de ciertas situaciones, lo que hicieron fue como atraparse más. ¿Sí? Entonces es algo en el que tú vivías en una situación en la que no había mucha libertad de expresión, no había mucha libertad en querer opinar o querer vivir. Entonces se vivía como un coartamiento de muchas cosas. Para algunos, como les digo, fue muy benéfico poder viajar, darse como un nuevo aire en otras ciudades o pueblos en esas épocas, y pues sobre todo pues dar como, vamos a decir, como florecimiento a esas ideas que traían dentro de sí, ¿sí? Entonces algunos sí pudieron eh, dar ese paso, y sobre todo pues plantar, sí, y ver pues
los resultados de esas ideas que traían en mente. Y pues para otros sí fue como que se dejaron mucho, vamos a decir, como atrapar, vamos a decir, por lo que les ofrecía tal vez el entorno en ese momento, como el mundo en ese momento, y pues pensaron que tal vez todo era como muy libertino, como, o sea, tal vez mucha farra o mucha parranda o mucha fiesta, y entonces pues cayeron en vicios. Y lo otro pues sí, a algunos sí, y algunas pues sí también les sirvió mucho también salir de ahí como de su zona de confort. ¿Por qué? Porque encontraron como ese amor, esa medio limón, como digo yo, que estaban como también como soñando o ambicionando que apareciese. Entonces se pudieron también consolidar relaciones amorosas y sobre todo pues bastante benéficas y fructíferas para ambas partes. Y pues es una cosa en la que también pues tuvieron mucho que aprender, tanto positivo como negativo de toda esta experiencia y sobre todo pues para las épocas en las que estaban. Y lo otro pues eh, como darse ese, vamos a decir, darse esa oportunidad de poder crear, sí, todo eso que traían, vamos a decir, desde muy pequeños queriendo hacer o materializar como en esa época para ustedes. Y lo otro, pues eso, o sea, eh, quedar como con esa experiencia, ¿sí? Quedar como con esa experiencia de todo lo aprendido, de todo lo vivido y como dice, como sacar vamos a decir, como una muy buena moraleja de todas esas experiencias. Sí fueron vidas bastante, vamos a decir, o algunas fueron bastante tortuosas, en las que tuvieron que sufrir mucho, pero pues también tuvieron que aprender. Para otros pues fue medianamente un poco más fácil, pero igual tenían muchas pruebas por las cuales tenían que pasar. Algunos lograron completar esas pruebas y otros pues se quedaron allí como enrollados, vamos a decir, en ese tipo de situaciones negativas que les costó y que algunos no pudieron salir. Entonces, eso fue lo que estuvo ocurriendo en tu entorno pasado y para que lo tengas en cuenta.